días. Muy agradecido por la invitación y muy complacido de estar aquí en casa. Cumplimos 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, la guerra que iba a terminar todas las guerras. El 28 de junio de 1914, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando de Habsburgo, paseaba en un coche descubierto por las calles de Sarajevo, provincia de Bosnia, en aquella época parte del Imperio Austrohúngaro, cuando fue asaltado por un joven anarquista llamado Princip, quien les disparó a él y a su esposa matándoles a ambos. El magnicidio, aunque terrible en su forma y en sus efectos, no era algo inusual en ese momento en la política mundial de comienzos de 1900. Habían sido asesinados en fechas recientes el rey de Italia, el rey de Grecia, la emperatriz de Austria, el presidente de Estados Unidos, McKinley. En aquella época los anarquistas consideraban que matar una gran figura de poder pudiera ocasionar una revolución mundial que diera un orden general mundial más justo. Sin embargo, el asesinato de Francisco Fernando era distinto en sus efectos y en sus motivaciones. Gavrilo Princip había sido de alguna manera entrenado y financiado por el servicio secreto de Serbia. Serbia, de alguna manera, alentaba a que los eslavos que formaban parte del Imperio Austrohúngaro se separaran de Austria para unirse a Serbia en lo que ellos pensaban iba a ser la Gran Serbia y que después fue Yugoslavia. Convencido Austria de la autoría de Serbia en el atentado, lanzaron un ultimátum al gobierno serbio exigiendo no solamente la entrega de todas las personas que tuvieron que ver con la preparación del asesinato, sino exigiendo también que el gobierno austríaco supervisara estas investigaciones y controlara los puestos fronterizos entre Austria y Serbia. El gobierno serbio no podía aceptar estas condiciones sin aceptar, de hecho, un menoscabo terrible de su soberanía, y las rechazó. Austria de inmediato amenazó con la guerra. Hay que ver que en ese momento iniciaba el verano europeo. Muchos jefes de Estado salían de vacaciones. Y en aquel momento la impresión de los europeos no era que iba a estallar una gran guerra. Había habido otras crisis y de alguna manera se había evitado el conflicto. Europa disfrutaba de 40 años de ininterrumpida paz. Durante esos 40 años, la revolución industrial había convertido a Europa en la absoluta potencia rectora del mundo. Los imperios coloniales de Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica dominaban el mundo, dominaban África, dominaban Asia. Prácticamente el poder europeo era ilimitado. Sin embargo, cada una de esas naciones estaba de alguna manera afiliado en dos grandes bloques. La enemistad que existía entre Francia y Alemania, que habían tenido una guerra anterior en 1871, hizo que cada uno de estos bandos formara alianzas. Francia se había aliado con Rusia y con Inglaterra en la que llamaban la Triple Entente. Alemania, por su parte, estaba firmemente aliada al Imperio Austrohúngaro, denominados entre ellos potencias centrales. De alguna manera estos bloques se habían armado profundamente y estaban a la espera de que estallara el conflicto. Cuando el gobierno austríaco lanzó el ultimátum a Serbia, Rusia garantizó a Serbia contra un ataque austríaco, lo que hizo que Alemania decidiera apoyar a Austria irrestrictamente. Francia amenazó a Alemania y en un corto periodo de tiempo, en agosto de 1914, en menos de 5 días todas estas naciones se declararon la guerra entre ellas, de acuerdo a estos dos bloques. En aquel momento, las multitudes estaban totalmente enfervorizadas y agradadas de que estallara el conflicto. Nunca fue más grande la popularidad del rey de Inglaterra, del presidente de Francia, del zar de Rusia o del Kaiser de Alemania que cuando se declararon las guerras. Parecía que todo este periodo de 40 años de paz y de progreso había sido una preparación para este momento, el momento en el que chocaran los ejércitos y los intereses de cada nación, convencidos de que después de esto iban a dominar Europa y el mundo. ¿Cómo se encontraba Venezuela en 1914? El general Gómez solo tenía 5 años en el poder. Estaba muy preocupado entonces de lograr su reelección.
y asegurar su dominio, siempre amenazado por algunas ocasionales revueltas o levantamientos. La posición de Gómez, en todo caso, no era tan firme como sería posteriormente. Una vez lograda la reelección, dejó encargado de la presidencia a Victorino Márquez Bustillos y se retiró a sus haciendas en Maracay. Como comandante del ejército, controlaba el poder real, aunque no tenía el título de presidente. Sin embargo, al lado de Gómez había gente sumamente brillante y desde el principio la Cancillería venezolana, aunque proclamándose neutral en el conflicto, tuvo muestras de una neutralidad muy activa. De inmediato Venezuela convocó a un Congreso de Países Neutrales, una iniciativa tratando de limitar el conflicto, y aunque no fue exitosa, porque no se logró el objetivo, realzó la posición de Venezuela en el escenario mundial diplomático. ¿Cómo se sentía Venezuela con respecto a los beligerantes? Nuestra economía principalmente estaba formada por el café y en un 50% por los ingresos de las aduanas. A duras penas en el año 14 se hacía el primer pozo petrolero en Sumaque. No, estaba todavía lejos nuestro dominio petrolero. Las compañías alemanas, Breuer, Severick, eran las que comercializaban el café, comprándolo a los productores en el sur del lago de Maracaibo, de la zona andina, financiándoles la compra de ganado y sacando nuestro café hacia Aruba, Curazao y Europa. Todo nuestro comercio, de alguna forma, estaba regulado en el puerto de La Guaira por Inglaterra, que tenía una concesión de uso del puerto de La Guaira desde Guzmán Blanco y que duraría hasta el gobierno de López Contreras. Pero también recordemos que hacía apenas 15 años había ocurrido la pérdida de la Guayana inglesa, de nuestra Guayana hacia los ingleses. Esa herida era reciente. Al mismo tiempo, hacía apenas 11 años Inglaterra y Alemania se habían aliado para bloquear nuestras costas, para tomar nuestros puertos, para hundir nuestros barcos y de alguna manera exigir el pago de deudas muy antiguas. Todo esto hacía que difícilmente podía decirse que fuera popular ninguna de estas dos potencias en Venezuela. Trabajábamos con ellas, pero teníamos heridas con ellas. Desde el principio, Venezuela mantuvo una estricta posición de neutralidad, tratando, de alguna forma, de ayudarse con la posición de otros estados latinoamericanos para mantener una línea de comercio mínima sin involucrarse en el conflicto. Sin embargo, las grandes casas comerciales de Venezuela, Blom, Bulton, Romer, de alguna manera tenían influencias y cada quien intentaba apoyar a su bando. Al iniciarse la guerra en Europa, pero que no solamente fue Europa, recordemos que las posesiones alemanas en África, todas participaron en la guerra y lucharon hasta ser sucesivamente dominadas. Japón entró en la guerra al lado de Francia para apoderarse de las posesiones alemanas de Extremo Oriente. Había enclaves alemanes en Asia. Sin embargo, el plan de guerra de los alemanes consistía en una rápida invasión de Francia a través de territorio belga para decidir la guerra antes de que Rusia pudiera intervenir principalmente. Esta operación desencadenó la guerra de Inglaterra, que era garante de la independencia de Bélgica. De esta manera, Inglaterra entró en el conflicto con toda la potencia de su imperio colonial, que en este momento era un 25% de la superficie del planeta. La embestida alemana, sin embargo, destruyó rápidamente los ejércitos de Bélgica, de Francia y de Inglaterra y logró llegar hasta las puertas de París, detenida muy a duras penas por los esfuerzos de estas naciones. Rusia intervino en la guerra para apoyar a Francia e invadió las provincias orientales de Alemania, ocasionando que Alemania mandara refuerzos a esta zona y debilitando su posición en Francia. De esta manera, la guerra se estancó y lo que parecía que iba a ser al principio un conflicto rápido y de movimientos se convirtió en una guerra estática. Los ejércitos se enterraron en enormes fortificaciones llamadas trincheras, protegidos por alambre de púas, por infinidad de cañones y lanzando cortinas de artillería y de gases venenosos contra las posiciones enemigas. La guerra estaría estancada 4 años, en la que en territorios con movimientos prácticamente escasos de 20 kilómetros para un lado u otro, durante 4 años Europa lanzó toda su juventud a la muerte en las trincheras. Inglaterra bloqueó las costas de Alemania, con lo cual la economía de esta nación resintió enormemente
y comenzaron a hacer efecto escasez y hambre. Alemania contrarreplicó con un bloqueo de submarinos alrededor de todas las islas británicas. El hundimiento de cuanto buque mercante se aproximara a Inglaterra hizo que la economía inglesa cayera también en una situación sumamente grave. La guerra se alargaba y las privaciones para cada bando eran mayores. Estados Unidos protestó enérgicamente el hundimiento de varios de sus barcos y logró que de alguna manera Alemania refrenara su guerra submarina. Sin embargo, las operaciones continuaban, cada vez con mayor costo de vidas, cada vez con mayor costo económico. Y por supuesto, al estar la guerra estática, comenzó a haber ofertas de paz. Las primeras tuvieron a cargo de los alemanes, que ofrecieron una paz en 1916, en la que realmente, por supuesto, tendrían una posición favorable. No fueron aceptadas. El presidente de Estados Unidos intervino, neutral también, con una oferta de paz general. Tampoco fue aceptada. El Papa Benedicto XV hizo el más serio de los llamamientos a la cordura europea, como le decía, y el general Gómez desde Venezuela le apoyó en una forma sumamente entusiasta. La oferta de paz no progresó, la del Papa, pero el Papa condecoró al general Gómez con la orden piana en su más alto nivel, nombrándolo conde romano, con derecho a título hereditario. Fue un honor que no se le había dado nunca a ningún presidente en América Latina. Quiero decir con esto que Venezuela emergía como una posición firme dentro de la neutralidad. Por supuesto que en Venezuela los dos bandos estaban bien representados. José Gil Fortul, expresidente, era el embajador de Venezuela en Francia. Santos Dominici era embajador en Inglaterra, su hermano en Estados Unidos. Y todas estas personas de alguna manera presionaban para que Venezuela entrara en la guerra a favor de los aliados. Manuel Antonio Matos, que había sido gran caudillo en la Revolución Libertadora, era el jefe del lobby francés y de alguna manera toda su presión hacia el general Gómez era para que el gobierno venezolano entrara en la guerra. Pero el bando alemán también estaba representado. César Sumeta, que era un funcionario de altísimo nivel en esa época, y Laureano Vallenilla Lanz, que de alguna manera era uno de los políticos más importantes del gomecismo, eran partidarios totales de Alemania y consideraban que Venezuela poco tendría que ganar si ganaban los aliados, mientras que si Alemania triunfaba en la guerra, de alguna manera la posición de Venezuela sería mucho más independiente y más fácil en sus relaciones con el mundo. De esta manera, el general Gómez se mantuvo neutral a la espera de los acontecimientos, que no tardarían, sin embargo, en llegar a una fase más álgida. En 1917, la guerra entraba en su tercer año y las privaciones eran tantas que los países comenzaron a afectarse. Habían entrado nuevos beligerantes. Italia había atacado a Austria, favoreciendo a Francia e Inglaterra. El Imperio Turco había entrado al lado de los alemanes, igual que Bulgaria. Grecia, Rumania habían entrado en la guerra al lado de los aliados. Y en todas partes la guerra se había estancado en las espantosas trincheras. Pero la nación que estuvo más afectada era Rusia. En 1917, el pueblo ruso, sometido a tremendas desigualdades sociales y una crisis económica sin precedentes, derrotado militarmente por Alemania, que avanzaba en el frente ruso, produjo una revolución. El gobierno provisional derrocó al zar y pretendió continuar la guerra con mayor eficiencia. Sin embargo, el pueblo ruso no deseaba continuar la guerra de ninguna forma. Y los izquierdistas bolcheviques, que eran en ese momento un sector importante de la política rusa, hacían presión para salir de la guerra de cualquier manera, aunque eso implicara rendirse a los alemanes. Alemania, que estaba también en una encrucijada económica tremenda, concibió un plan ambicioso. Por una parte, facilitaron que el líder de los izquierdistas rusos, Lenin, que se encontraba en Suiza, pudiera llegar a Rusia, pasando a través del territorio alemán, con la intención de que propiciara una revolución en Rusia que sacara a Rusia de la guerra. Al mismo tiempo decidieron volver a lanzar la guerra submarina sin restricciones, sabiendo que eso podía ocasionar la entrada en la guerra de Estados Unidos. La idea era ganar la guerra por asfixia económica a Inglaterra antes de que Estados Unidos interviniera. Lenin llegó a Rusia y en pocos meses desencadenó la segunda revolución, la Revolución de Octubre. En esta rebelión, exitosa para Lenin, ofreció la paz a Alemania de cualquier manera. Rusia aceptó una paz terrible, en la cual Alemania le quitaba enormes territorios.
pero llevó la paz a su pueblo y eso permitió que Alemania agarrara todos los ejércitos que tenía en lucha contra Rusia y los trasladara al oeste para embestir contra Francia. La guerra submarina produjo la declaración de guerra de Estados Unidos a las potencias centrales y por supuesto tuvo efectos en toda América Latina. Brasil, Uruguay y Cuba le declararon la guerra inmediatamente a Alemania apoyando a Estados Unidos. Todas las naciones de Centroamérica, excepto El Salvador, entraron en la guerra al favor de los aliados. Había presiones enormes sobre Venezuela para que también lo hiciera. Sin embargo, el general Gómez mantuvo la neutralidad de Venezuela, como estuvo también neutral Argentina, Colombia y México. Sin embargo, llegó a hacer algún comentario en sus escritos a Santos Dominici de que el mayor peligro para Occidente era el imperialismo alemán. Esa pequeña frase serviría mucho posteriormente, como ya veremos. Manteniéndose en la neutralidad de Venezuela, mientras Estados Unidos hacía pasar su ejército hacia Europa, los alemanes decidieron actuar, empezando en 1918, antes de que esas tropas americanas, que en número de 1 millón de personas llegaban a Francia, pudieran intervenir. La embestida alemana fue realmente considerable. En mayo de 1918 los alemanes rompieron las trincheras y avanzaron nuevamente en el norte de Francia, derrotando los ejércitos de Francia e Inglaterra, empujándolos al mar y amenazando París. El ejército alemán comenzó a bombardear París con cañones de muy largo calibre, mientras que mandaba dirigibles y bombarderos sobre Londres. Era una ofensiva realmente impresionante. Sin embargo, Alemania no estuvo en condiciones de sostener el impulso durante mucho tiempo. Los aliados pusieron en acción las tropas norteamericanas y aquellos hombres frescos que llegaban a reforzar un ejército que estaba muy deteriorado, el de los aliados, lograron detener a los alemanes prácticamente en las puertas de París. La victoria de los aliados fue explotada de inmediato. Contraatacaron en toda la línea de frente y el ejército alemán tuvo que batirse en retirada, no solamente a sus puntos de partida, sino perder todo lo que había conquistado en el inicio de la guerra, llegando casi hasta las fronteras de Alemania. La guerra se decidía. La ofensiva de griegos, ingleses y franceses derrotaba a Bulgaria, que se separaba en septiembre. Los italianos atacaban vigorosamente a los austríacos. El avance inglés tomaba las principales ciudades del Imperio Turco en lo que es el cercano Oriente. Turquía se rindió en octubre y Austria-Hungría se hundió en noviembre. En Alemania la situación era desesperada, había perdido todos sus aliados. En un esfuerzo final, el Kaiser ordenó a la armada que atacara a los ingleses, pero la flota se amotinó. En todos los puertos alemanes y las principales ciudades estallaron brotes revolucionarios de izquierda. Se proclamaron soviets, comités de marineros, de soldados, de civiles. Toda la rebelión cundió en Alemania y los tronos de los reyes alemanes comenzaron a caer uno tras otro. El emperador no encontró quien lo defendiera y debió huir a Holanda. Y el ejército, viendo la situación de caos interno, hizo una petición de armisticio a los aliados. La guerra llegó al alto al fuego el 11 de noviembre de 1918 para que el ejército alemán pudiera regresar a su país a sofocar la revolución. Por supuesto, concluidos los disparos, se produjo el Tratado de Versalles, que de alguna manera regularía el final de la guerra. Habían entre sus cláusulas la formación de la Sociedad de Naciones, verdadera precursor de lo que serían las Naciones Unidas. En la Sociedad de Naciones se integró Venezuela, gracias a esas cartas que había escrito el general Gómez contra el militarismo alemán. Fue aceptado fácilmente como fundador de la Sociedad de Naciones. La posición de neutralidad de Venezuela, sin embargo, sería de alguna manera recordada años después. En 1933, el presidente de Alemania, von Hindenburg, que había sido jefe de los ejércitos de Alemania en la Primera Guerra, le envió al general Gómez su espada en un reconocimiento por la neutralidad de Venezuela, el mismo mes que nombraba a Adolfo Hitler canciller de Alemania. Pero eso es otra historia. Muchas gracias. Si tenemos alguna pregunta. Tengo dos dudas. Era una, pero después de escuchar su exposición me surgió otra, ¿no?
Usted comenta sobre la posición que mantuvo siempre Venezuela de neutralidad a través del general Gómez cuando presidente en aquella época, ¿no? ¿Cuál sería su opinión si en el supuesto negado el general Gómez no hubiese apoyado la neutralidad y se hubiese ido a favor de, por ejemplo, los alemanes? Esa es una. Y la siguiente pregunta, ya eso es algo que leí hace poco y me llamó mucho la atención sobre el genocidio armenio. Según tengo entendido es algo que no fue muy publicitado, pero mejor que usted para aclararme un poco esa duda. Muchas gracias. Bueno, Venezuela tenía mucho comercio con Alemania. Era factible que se hubiera puesto Venezuela a favor de los alemanes al inicio de la guerra. Alemania, de alguna forma, no era ajena a nosotros, sobre todo por el comercio del café. Sin embargo, no estaba en condiciones Alemania de auxiliar a Venezuela si hubiera entrado en la guerra a favor de ellos. Alemania tenía una flota que había estado en un gran puerto que tenían en Asia, en Tsingtao, el equivalente a Hong Kong para los alemanes. Esa flota intentó venir desde Asia, pasando por el Cabo de Hornos, y llegar al Atlántico. Si esa flota hubiera logrado pasar, hubiera podido ser un auxilio para Venezuela, pero esa flota fue destruida por los ingleses en las Malvinas. Verdaderamente pienso que hubiera sido muy complicado para Venezuela favorecer a Alemania, porque a la larga hubiera representado para nosotros una pérdida territorial, una pérdida absoluta económica, porque no hubiéramos podido de alguna forma sostenernos ante una ofensiva de los ingleses. No olvidemos que Inglaterra era dueña de Trinidad, era dueña de Bahamas, de Jamaica, y aunque Estados Unidos no estaba en la guerra, sino al final, solamente bastaba eso para que Inglaterra de alguna manera ocupara nuestros puertos y sofocara nuestro comercio. Claro, si Alemania hubiera logrado vencer a Francia en las 6 semanas que se suponía que iba a ganar, Venezuela hubiera estado sumamente fortalecida. Pero dado como fueron las cosas, mejor que no fue así. En cuanto al genocidio armenio, Armenia es una provincia del sur del Imperio Turco, en casi frontera, mejor dicho, del sur de Rusia al norte del Imperio Turco. Cuando estalló la guerra entre Turquía y Rusia, los armenios en gran parte tomaron partido a favor de los rusos. Los armenios son cristianos y súbditos de Turquía. Bueno, Turquía es musulmán, de alguna manera se sintieron más identificados con Rusia. Durante mucho tiempo parecía que Rusia podía sostenerlos, porque al principio los rusos ocuparon la zona armenia de Turquía. Pero la revolución rusa acabó con el potencial militar de los rusos. Los turcos, aliados de los alemanes, ocuparon totalmente Armenia, tanto la de ellos como la parte de Armenia que pertenecía en esa época a Rusia. Se produjeron terribles asesinatos. Las tropas turcas no tenían ningún control, no había ningún freno para su revancha, su afán de alguna manera de castigar lo que consideraban una traición. Y estamos hablando de casi 4 millones de muertos. El genocidio armenio fue colosal. Solamente la peste española mató más gente en la misma Primera Guerra. A pesar de que Turquía perdió la guerra, como Rusia no la ganó, porque Rusia se había separado con la revolución, de alguna manera los turcos pudieron seguir operando contra los armenios muchos años después de la guerra, por lo menos hasta 1922-1923. Ese es el genocidio armenio. Adelante. Buenos días, si es tan amable. ¿Pudiera usted comentar sobre la participación de soldados venezolanos en la Gran Guerra? Gracias. Ok, con gusto. Muchos venezolanos, hijos de migrantes, se fueron a combatir a favor de sus naciones de sangre. Tenemos casos desde Ismael Urdaneta, que fue y luchó a favor del ejército francés, a Carlos Meyer Baldó, por su apellido de origen alemán, que llegó a formar parte de la Fuerza Aérea Alemana, a ser as de la aviación y participó incluso en el célebre circo del Barón Rojo, siendo una persona muy laureada en Alemania. También tuvimos soldados profesionales venezolanos que de alguna manera pusieron sus armas al servicio de los aliados o de los alemanes. El coronel Luis Ramírez se alistó en la Legión Extranjera Francesa. Sirvió en ella siendo herido de guerra. Y la única condición que él puso fue que en los actos de gala pudiera usar su uniforme venezolano. Del mismo modo, el capitán Rafael de Nogales, venezolano, aventurero,
que tuvo una vida riquísima en todas las guerras que hubo en este periodo de tiempo, participó, ofreció sus servicios a Francia, pero Francia le exigía que renunciara a la nacionalidad venezolana. Él no lo aceptó, ofreció sus servicios a Alemania. El afán del hombre era hacer aventura. Los alemanes lo aceptaron y de alguna manera lo comisionaron a que auxiliara a los turcos. Nogales formó parte de la misión alemana ayudando a Turquía llamada Asia Corps. A los turcos les gustó, lo nombraron bey, que era un cargo importante dentro del escalafón turco, y acabó siendo el último gobernador de Jerusalén bajo dominio turco, un venezolano, Rafael de Nogales. Al mismo tiempo, por supuesto, hubo otras muchas participaciones, que quizás no me sé los nombres, en los ejércitos de Francia. Tuvimos héroes que murieron en las trincheras, gente que después vino a Venezuela, inválidos de guerra. Los venezolanos se destacaron en la Guerra Mundial. Buenos días. Buenos días. Si algo hemos aprendido es que, con esta charla que usted ha dado, es que la historia, pues por lo general, siempre se repite. Esto que ocurrió, los incidentes que ocurrieron o que ocasionaron la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, ¿se pudieran estar generando con el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania actualmente? Ok, por supuesto que Rusia y Ucrania son las naciones más grandes de Europa y eso ya genera una presión si existiera un conflicto. Sin embargo, no creo que estemos en la misma situación porque no están producidas las alianzas y los bloques como lo estaban en la Primera Guerra. O sea, si bien Rusia tiene sus aliados, Ucrania aún no es parte de la OTAN ni de ningún bloque de poder formal. Entonces, quizás la automaticidad con la que empezó la Primera Guerra no pudiera repetirse ahora. De hecho, vimos después de la Segunda Guerra Mundial muchas guerras, pero fueron siempre locales. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, las guerras entre Israel y los Estados Árabes, a pesar de que tenían amigos en cada uno de los dos grandes bloques, no había las estrechas alianzas que desencadenaron la guerra. Serbia estaba garantizada por Rusia, Rusia estaba garantizada por Francia, Austria estaba garantizada por Alemania. Eran pactos secretos firmes, totales. Esos pactos no existen en este momento en que el mundo es mucho más transparente y de alguna manera la opinión pública está mucho más al tanto de lo que sucede. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Bueno, profesor. Perdón, profesora. Yo soy, buena parte de la intervención lo felicito porque es un hilo, gracias, profesor. Mucha coherencia. Yo soy historiador, por cierto, profesionalmente imagínese. Historiador. Eso me da una cierta ventaja para opinar sobre la materia. Me pareció extraordinaria la exposición, pues simplemente que fue tan buena que puso el broche final en el momento del Tratado de Versalles. Claro. Los tratados de Versalles, ese no fue el primero. Por supuesto. No fue el último tampoco. Sí, seguro. Pero las consecuencias, exactamente allí terminó la exposición suya que la consecuencia fue de todo lo que por supuesto naciones involucradas tuvieron que ver para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La paz de Versalles fue la paz del vencedor y por supuesto el vencido nunca estuvo de acuerdo con ella. Los gérmenes de la Segunda Guerra son todos el Tratado de Versalles, por eso no lo toqué en profundidad porque ya era entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero es así, profesor, tal como usted lo dice. Es el inicio. Adelante. Permíteme felicitarte también, muy buen resumen. Profesor. No soy historiador, solo ingeniero, pero muy buen resumen. Yo soy administrador, tranquilo. Hace poco leí una noticia donde se hablaba de un Photoshop donde aparecía Obama con un perro doméstico, casero, muy frívolo, ¿no? Y a su lado Putin con un felino tipo jaguar o algo parecido. Yo pensaba que era un cachorro de chita, correcto. Él comentaba que esa era la diferencia entre, digamos, URSS o lo que queda Rusia y Occidente, representado por Estados Unidos. Esa era la diferencia de valores. ¿Qué opinas en relación a esta Primera Gran Guerra o Guerra Mundial? ¿Hemos cambiado? ¿Seguimos igual? Bueno, la guerra es similar desde hace muchísimos años. Pero las motivaciones han cambiado. En la Primera Guerra no se hablaba de ideologías, no había pretensiones morales, se luchaba por nacionalismos.
De hecho, los aliados eran toda una combinación variopinta: republicanos franceses, monarquía constitucional inglesa, monarquía absoluta rusa. Alemania y Austria eran una autocracia militar, pero tenían los mejores derechos para los obreros que tenían en todo el mundo. Esas guerras se hizo totalmente en forma de nacionalismo. La Segunda Guerra Mundial se hizo en nombre de ideologías: comunismo, fascismo, democracia. Hubo un cambio en relación a la anterior. Ahora volvemos a hacer guerras nacionalistas por minorías, como el sector de Rusia, lo de Crimea, lo de Gaza. Es como repetir el escenario de la Primera Guerra Mundial, en que la guerra estalló por provincias, por Bosnia, por pequeños territorios que de alguna forma eran reclamados por varios o tenían aspiraciones de independencia. Pienso que nos repetimos en el ciclo. Se ha dicho que las ideologías han muerto, entonces los nacionalismos vuelven a aparecer. Es lo que tenemos ahora.